un gusto poderles ver a mis hermanos, a cada uno de ustedes, el saber que están aquí con nosotros y que juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y el mensaje que el Señor trae el día de hoy para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, porque como les hemos comentado, cuando nos toca participar en una predicación o una enseñanza, compartir la palabra de nuestro Dios, los primeros que somos confrontados con su palabra, con su verdad, somos aquellos que vamos a exponerla, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. El título de esta enseñanza es diseño y propósito, y es la imagen que les enviamos en el grupo de mujeres, en el grupo de varones, en el grupo de Vendré Otra Vez. Ahí estaba el título, que es diseño y propósito. Y vamos al primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Y en este capítulo vamos a ver cómo el Señor tenía un diseño y un propósito para su pueblo Israel, y cómo ellos hacen a un lado ese diseño, lo desprecian. Y dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, aquí el pueblo demanda un rey, y el pueblo desecha el gobierno de nuestro Dios sobre ellos. Dios tiene diseños, Dios tiene propósitos. Cada uno de nosotros somos diseñados por Él, por nuestro Dios, y nos es dado propósito en esta tierra. Entonces podemos ver cómo es la postura del pueblo de Israel, no aceptando el diseño y el propósito de Dios para el pueblo. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El Señor permite que el pueblo se exprese, y le dice a Samuel que escuche, pero que lo que les diga sea qué es lo que va a pasar si ellos deciden tener un rey. Y entonces Samuel, en los siguientes versículos, comienza a decirles: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo,
para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces Samuel ya les dijo todo. Como decimos, le puso los puntos a las i y dejó las cartas en claro al pueblo de Israel. Y uno pensaría que después de que ellos escucharon cómo les iba a ir, ellos tal vez hubieran dicho, no, ya, mejor no nos pongas un rey. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Nuestro Dios tenía un diseño precioso para el pueblo de Israel, pero el pueblo lo despreció. Y como dice en el versículo 5, ellos están anhelando ser como otras naciones. Ellos veían que otras naciones tenían rey y ellos no tenían rey, pero no se daban cuenta que su rey era su Dios y que Él cuidaba de ellos y los alimentaba y los protegía, y desde que los sacó de Egipto no los había desamparado para nada. Pero ellos despreciaron ese plan, ese diseño, ese propósito de Dios. Querían ser como otras naciones. Y como dice en el verso 7 nuestro Dios, porque no te han desechado a ti sino a mí, me han desechado para que no reine sobre ellos. Y ese problema sigue estando presente hoy en día en la vida de cada uno de nosotros. Hay momentos que no nos gusta que nuestro Dios nos diga qué tenemos que hacer. Sus planes hoy no son como los que yo quiero. Lo que Él quiere que yo haga, no va en conformidad a mis anhelos, Señor. Y entonces, a la fecha de hoy, seguimos en ocasiones, no digo siempre, no digo todos, pero sí la mayoría, seguimos en esa misma condición. No queriendo escuchar el consejo de Dios, su dirección, no queriendo abrazar su voluntad, sino queriendo hacer lo que nosotros pensamos que es lo conveniente. El Señor dio una palabra, la voy a leer. El Señor hablaba esta palabra y decía: cuando tratas de ser distinto a tu diseño, tomando como ejemplo a otros, el resultado no puede ser bueno. Lo será en apariencia, pero al cabo del tiempo la realidad dejará verse. Es bueno anhelar, pero es mejor aceptar mi voluntad. Pues al mi dirección seguir, alcanzarás lo que yo tengo preparado para ti. Decidir puedes lo que harás, pero debes saber que con cada decisión
alejarte de mi propósito puedes. Escucha mi voz, está atento a mi consejo, confía, anda delante de mí y sé perfecto. El Señor tiene un diseño y un propósito para ti y para mí. Dios nos ha dado un propósito según nuestro diseño divino. Y en Génesis 1:27 nosotros podemos ver ahí a nuestro Dios como el creador. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Podemos ver cómo Él creó varón y hembra, los creó. Ahí está quién es nuestro creador. La Biblia nos hace muy claro que solo Dios es el creador. En Salmos 139, 13 al 16, ahí podemos ver cómo nuestro Dios tiene un diseño particular para cada uno de nosotros. Si tú volteas y ves a tu prójimo, te darás cuenta que su diseño es totalmente diferente al tuyo. Empezando por el diseño físico. Tendremos todos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, pero hay diferencia entre uno y el otro. Y en Salmos 139, versos 13, ¿no lo has puesto? A ver, ahorita lo busco acá. Salmos 119, ¿ya se trabó? 139, perdón, tienen razón. 139, 119 es de su palabra. Nos vamos a tardar aquí. Salmo 139, 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y ahí nosotros podemos ver cómo cada uno de nosotros somos una creación planeada. No es el Señor a la mera hora diciendo: a ver cómo voy a formar a Ileana, pues a ver, ponle un cabello así todo como crespo. Y no, nuestro Dios nos anticipó. Dice su palabra que fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Y cuando pensó en cada uno de ustedes, Él planeó cómo seríamos cada uno de nosotros. De tal manera que cuando llegue el cumplimiento para que cada uno de nosotros lleguemos a esta tierra, nuestro Dios ya tiene por escrito todo lo que va a formar de cada uno de nosotros. ¿No se te hace eso maravilloso? El saber que nuestro Dios con mucha anticipación pensó en ti y en mí. Con mucha anticipación te creó y lo escribió. Que había registro de cómo serías tú y cómo sería yo. En 2 Corintios 5:17, en 2 Corintios 5:17 nos habla que en Cristo somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya vimos que nuestro Dios es nuestro creador, que nuestro Dios nos anticipó y nos planeó y nos diseñó. Y también cuando nacemos de nuevo, Él dice que somos nuevas criaturas. Que todo aquello que hicimos en el pasado ya quedó atrás. Y en Efesios 2:10 habla que somos creados en Cristo Jesús. Entonces no solamente en el lado físico, ya el Señor declaró que Él es el creador y Él es el diseñador de cada uno de nosotros, sino que en lo espiritual
nos está diciendo que en el momento en el que tú y yo creemos en el Señor Jesucristo y lo confesamos, hacemos esa oración de fe, en ese momento ya somos una nueva criatura. Y en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Puedes ver ahí todo lo que Dios diseña y cómo todo tiene un propósito. Dios es nuestro creador, nuestro diseñador, y aparte tiene propósitos específicos, así como también tiene propósitos en general para cada uno de nosotros. Ahora, cuando tú y yo entendemos que somos creados y diseñados por Dios con propósito, entonces tú y yo nos podemos preguntar: ¿qué debo hacer para caminar en mi propósito según mi diseño? ¿Qué debo hacer para caminar en mi propósito según mi diseño? Si te das cuenta lo que decía el pastor David aquí, cuando se estaba ministrando, había diferentes dones operando. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios para la iglesia. Él nos escoge, nos aparta, nos atrae. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Él comienza a repartir dones. Y entonces cada uno de nosotros debemos de cumplir nuestro propósito según el diseño perfecto y divino de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos cuáles son los dones que nos ha dado el Espíritu Santo, para ponerlos en práctica y para poder llevar a cabo mi propósito según ese diseño que Él hizo para mí. Debemos de tener en claro que nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Él cumplió su propósito en esta tierra. ¿Cuál era el propósito de nuestro Dios al mandarnos al Señor Jesucristo? Salvarnos. Ese era uno de los propósitos que el Señor, nuestro Dios Padre, tenía para el Señor Jesucristo: salvar a su pueblo del pecado. Y podemos ver que en Filipenses 2, del 5 al 8, nuestro Señor Jesucristo toma ese propósito, esa voluntad del Padre, y la hace suya. Y dice: haya pues, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú puedes ver cómo nuestro Señor Jesucristo entendió el propósito de nuestro Dios y se despojó de todo lo que Él era. Se despojó de su deidad, se despojó incluso de la forma que Él tenía previa al ser hecho con un cuerpo humano. En el momento en que el Señor Jesucristo se despoja de su deidad y Él se hace como un hombre, nunca más el Señor Jesucristo puede retomar su estado anterior. Él se quedará con ese cuerpo para toda la eternidad. ¿Puedes sentir el amor tan grande de Dios? Teniendo la deidad de Dios, dejó todo eso por amor por ti y por mí. Pero Él abrazó la voluntad de su Padre. Él abrazó el propósito de su Padre. Él abrazó el diseño. Tenía que hacerse semejante a hombre. Tenía que
venir en cuerpo. Tenía que estar dentro del vientre de una mujer. Tenía que nacer como todos los niños nacen. Tenía que aprender a caminar, a comer. Dios mismo se despojó de todo eso, de su deidad, para hacerse como tú y como yo. Eso es abrazar el propósito de Dios. Dejas todo, tus anhelos, tus deseos, tus aspiraciones, y abrazas el propósito de Dios y aceptas su diseño. En el pasaje de Filipenses 2, 9 al 11, podemos ver cómo hay esa recompensa por parte del Padre para el Señor Jesucristo. Después de que el Señor Jesucristo hace todo lo que el Padre planeó y lleva a cabo su propósito según el diseño, entonces nuestro Dios lo exalta hasta lo sumo. Le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y para qué le da ese nombre? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo a seguir para poder cumplir con mi propósito según el diseño divino, y ese propósito es dado por Dios, vemos al Señor Jesucristo como nuestro máximo ejemplo. Y tú puedes ver en el Señor Jesucristo no pichicateando, no escatimando, no resguardándose algo para Él, sino entregándolo todo por amor al Padre y por amor a nosotros. Así que, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Dios quiere ayudarte a ti y a mí a cumplir nuestro propósito según el diseño que Él planeó para ti y para mí. Dice en el Salmo 138, 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahí tú puedes ver cuál es la voluntad de Dios: cumplir ese propósito que le dio a Alejandra, que le dio a la hermana Lupita, que le dio a la hermana Irene, que le dio a George, que le dio a Ángel, que le dio a la hermana Guille. Ese propósito que Dios le dio a cada uno de nosotros, Él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces tienes toda la ayuda de parte de nuestro Dios para que tú y yo podamos cumplir nuestro propósito según el diseño que cada uno de nosotros tenemos. Israel se comparó con otra nación, con las otras naciones, y él no entendió que era una nación especial, creada por Dios, cuidada por Dios. Él añoró ser como otras naciones. Yo recuerdo que una vez yo le decía a mi papá de chiquita: ¿por qué no puede ser un papá normal? Un papá que va a trabajar normal, un papá que hace cosas como los otros papás. Yo en ese momento no entendía que mi papá tenía un diseño divino y un propósito diferente a los de muchos otros papás. Y eso, lo que el Señor nos está diciendo, es que tú eres tan especial para Él, que Él te ha diseñado perfectamente y te ha dado un propósito maravilloso, que cuando tú y yo lo cumplamos, vamos a sentir ese gozo, esa plenitud, esa paz, esa alegría, porque estaremos cumpliendo para lo cual fuimos diseñados. Él nos da a su Santo Espíritu para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así como el Espíritu Santo estuvo con el Señor Jesucristo y lo llevó a cumplir su propósito, así también el Espíritu Santo está en ti y en mí, y está con nosotros para ayudarnos a cumplir ese propósito. Así que, ¿cómo
lo que depende de que tú y yo cumplamos nuestro propósito en esta tierra es de la dependencia y la relación que tengamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha manifestado a través de viento. El Espíritu Santo se ha manifestado a través de fuego. El Espíritu Santo se ha manifestado a través de una paloma cuando fue el bautismo del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo se manifiesta contigo y conmigo como persona. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, que tiene voluntad, que está con nosotros, que se entristece, que lo puedes apagar. Es la persona de la Trinidad que ha sido asignada para ti y para mí, para ayudarnos. El Padre está sentado a la diestra, el Señor Jesucristo el Padre está sentado en el trono, el Señor Jesucristo está sentado a su diestra, pero el Espíritu Santo está contigo y está conmigo. Y si tú y yo no desarrollamos una relación con la persona del Espíritu Santo y no la reconocemos como persona, como nuestra autoridad, como nuestro maestro, no vamos a lograr cumplir nuestro propósito, o nos vamos a tardar en cumplir ese propósito. Lo primero que tenemos que aprender es a escuchar la voz del Espíritu Santo. En Juan 10:27 el Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz. El Señor Jesucristo te está diciendo que estás diseñado para escuchar la voz de Dios. Aquel que diga que no escucha a Dios es porque desconoce que su diseño fue hecho para que escucharas la voz de Dios. ¿Estás diseñado para escuchar su voz? ¿Estás habilitado para escuchar su voz? Y es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo. Estamos diseñados para interactuar con las cosas sobrenaturales que provienen de nuestro Dios. Para el mundo puede ser locura, pero para ti y para mí, que lo discernimos, se discierne a través del Espíritu, no es locura. Cuando tú estás orando y sientes la presencia de Dios, tal vez si tú vas y le dices al vecino que sentiste la presencia de Dios y escuchaste su voz, tal vez te diga que eres un arrogante, soberbio y que estás equivocado. Eso me lo acaban de decir a mí. Cuando yo dije que escuchaba la voz de Dios, me dijeron que era soberbia al pensar eso. Pero es que esa persona no ha entendido cuál es su diseño. Y el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Ahí está declarado el diseño de cada uno de nosotros. Así que tú puedes escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te revela las profundidades del corazón del Padre. Es el Espíritu Santo que te revela al Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo al que tú tienes que estar escuchando y con el que tú te tienes que estar relacionando, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, lo que yo debo de hacer, punto uno, es escuchar su voz. Juan 17:7 nos revela que es el Espíritu Santo el que está con nosotros. No, 17:6, hijo, creo que es. No, 16:7, perdón. 16:7, Néstor. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es el Espíritu Santo el señalado, el designado por la Trinidad para estar con nosotros.
y para llevarnos y revelarnos toda la verdad. Es el Espíritu Santo. Pero tú y yo lo debemos de reconocer como persona, como autoridad, como Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, y lo que Él habla es Dios hablando, y dirá y nos avisará de las cosas que vendrán. Cuando tú tienes esa relación estrecha con el Espíritu Santo, Él comenzará a revelarte cosas, no solo para ti, sino también para la gente que está a tu alrededor, para tu iglesia, y Él está revelando y hablando. Es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, que está con nosotros y en nosotros. Si lo ignoras, Él no te va a hablar. Si nosotros ignoramos al Espíritu Santo, Él no nos va a hablar. Porque lo estás ignorando, porque no lo estás reconociendo, porque no estás teniendo tiempo para estar con Él. Solo imagínate que te casas y todo el tiempo de tu matrimonio no le diriges la palabra a tu pareja. ¿Tú crees que ese matrimonio va a prosperar? Porque lo estás ignorando. Pero cuando tú comienzas a interactuar, a platicar, a convivir, a preguntar, a escuchar, tú estás interactuando y promoviendo la relación. Y el Espíritu Santo es una persona. Es la persona de la Trinidad con nosotros. Y Él necesita escuchar de nosotros lo que hay en nuestro corazón. No porque Él no lo sepa, Él sabe todas las cosas. Pero Él quiere tener una relación contigo y conmigo. Él quiere escucharte. Él quiere estar contigo. Él quiere platicar contigo. Pero somos nosotros las personas que ignoramos al Espíritu Santo. Somos nosotros los que no lo escuchamos. Somos nosotros los que ni siquiera lo buscamos. Si tú quieres cumplir tu propósito y ser plenamente feliz, que solo lo serás al cumplir el propósito de Dios en tu vida, debes de esforzarte en tu relación con el Espíritu Santo. Tienes que buscarlo todos los días. Tienes que anhelarlo. Número 2, debes de estar atento a su consejo. No solamente lo busco y escucho, sino que estoy atento a lo que Él me dice. Y hermanos, Dios habla, el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, a través de los pastores, a través de las enseñanzas, a través de a veces cosas tan insignificantes, pero que Dios utiliza para hablarnos, y somos nosotros los que no escuchamos el consejo. Dios nos dice y dice una y otra vez qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, y no lo hacemos. ¿Cómo vamos a poder cumplir nuestro propósito? ¿Cómo vamos a poder llegar a cumplir aquello que Dios planeó y diseñó en la eternidad si no obedecemos su palabra, si no estamos atentos a su consejo? Su bendita palabra nos ha sido dada para guiarnos, para enseñarnos. Y en el Salmo 119, tú puedes ver en ese salmo toda la bendición que hay en la palabra de Dios. En el Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dice también en el Salmo 119 que es su palabra la que me vivifica. También dice que limpia mi camino, que me mantiene en libertad. Y es la interacción que yo tengo con su palabra la que me ayuda a entender lo que Dios quiere que yo haga. ¿Con qué vamos a poder interactuar de inicio con nuestro Dios si no abrimos su palabra?
Cuando nosotros estamos leyendo su palabra de manera constante, yo no te digo que leas 5, 6, 7 capítulos. No, ve leyendo poco a poco, pero disfrutando lo que su palabra te va arrojando. Pídele al Espíritu Santo que sea Él dándote entendimiento para comprender las profundidades que hay en su palabra. Disfruta su palabra como la miel cuando la metes a la boca y comienzas a degustar el sabor de la miel. Así debes de disfrutar su palabra. Y su palabra comenzará a guiarte. Su palabra te dará consejo. Su palabra te dirá que está bien y que no está bien. Pero si tú y yo no escuchamos la voz, no estamos atentos a su consejo, ni obedecemos su consejo, difícilmente vamos a ser felices en esta tierra. El humanismo habla de que todos tenemos que ser felices, que llegamos a esta tierra para ser felices. Eso es una mentira, mi hermano. Algo muy romántico, pero es una gran mentira. Porque nosotros estamos en esta tierra, nosotros, los hijos de Dios, para hacer la voluntad del que nos envió. Si hemos entendido que es nuestro Dios el creador, es nuestro Dios nuestro diseñador, entonces estamos en esta tierra no para ser felices. Estamos en esta tierra para cumplir la voluntad de nuestro Dios. Y en eso seremos muy felices. Yo te lo puedo garantizar, porque a mí me sucedió. Cuando yo decidí apartarme del propósito y el diseño de Dios, y andaba en el mundo más perdida, yo no era feliz. Cuando yo regreso a los caminos del Señor, yo era la persona más infeliz, amargada y frustrada que podía haber aquí en Tlaxcala. Estaba llena de amargura, porque todo lo que yo pensé que se iba a lograr, porque eran mis sueños, pues no pasó nada. Yo pensé que me podía comer al mundo de 3 bocados, y no es cierto. El mundo me destrozó. Y diría, mi hijo me dejó como lata vieja, ahí, toda amargada. Nadie quería estar cerca de mí, toda negativa, frustrada, acomplejada. Y entonces es donde me di cuenta, ahora después de 10 años de estar aquí en Tlaxcala, cómo haciendo y cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, me siento tan feliz y tan plena. Y te puedo decir que no tengo todo lo que quiero. No tengo el coche que quisiera, no tengo la casa que quisiera. Es más, esa ni es mi casa, es casa de mi papá. Sí, cosas materiales yo te puedo decir que tal vez no tengo, pero soy tan feliz porque estoy alineada al propósito de Dios y cumpliendo aquello que Él me manda. ¿Es difícil? Sí, porque tienes que remar contra corriente. Porque el mundo te dice, ven, y esto es felicidad, y esto es felicidad, y esto es éxito, y esto, úchale, y el mundo te confunde. Pero nosotros debemos de ser entendidos de que tenemos un propósito divino con un diseño tan precioso, porque es Dios el diseñador de nuestras vidas. Tienes que estar atento, escuchar su voz, estar atento a su consejo, y faltan 2 más. Tienes que creer y confiar en Él siempre. ¿Qué le pasó al pastor David? Casi da el azotón, y por agarrarse y no dar el azotón, cargó demasiado su pierna, se desgarró, se esguinzó la rodilla. En ese momento de tanto dolor, él tiene que creer en Dios y confiar en Él. Que si le permitió pasar por ese momento de tanto dolor, el Señor algo le va a enseñar. Y aunque evitamos el sufrimiento como seres humanos, debemos de entender que en el sufrimiento está expresado el amor de Dios. Y lo puedes ver en la cruz. Tanto sufrimiento el que cargó el Señor Jesucristo, y era una expresión de amor de parte de Dios para nosotros. Así que no le huyas a sufrir.
Mejor gózate, como dice la palabra, en la aflicción. Y cuando esté dando, que ya uno no siente lo duro sino lo tupido, gózate, ríete, diciendo: el Señor sabe por qué estoy pasando por esto. Es que no salen las cosas como yo quiero. Confía en Dios. Es que mi matrimonio no es lo que yo quisiera. Confía en Dios. Es que mis hijos son terribles. Confía en Dios. Créele a Dios y confía en Él. Tu fe en Dios debe de ser inquebrantable. Que aunque venga el diablo con todo el ejército del mal, tú te mantienes creyendo y confiando en tu Dios. Esa fe inquebrantable se va a formar y a forjar en ti. ¿Qué crees? ¿Cómo? ¿Cómo crees que lo va a hacer el Señor? ¿A través de que te vaya bien en todo lo que haces? Así es como Dios podría forjar una fe inquebrantable en ti. No, es a través de los palos, de los garrotazos, de las aflicciones, de las tribulaciones, donde Dios comienza a forjar una fe inquebrantable. Podemos ver a Sadrach, Mesach y Abednego, 3 muchachos judíos tomados por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor, y iban a ser obligados a rendir culto, adoración a una estatua. Y ellos deciden no hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque para Dios todo eso es abominación. Y entonces ellos se mantienen en obediencia, atentos a la voz de Dios, escuchando el consejo. Ellos sabían que eso estaba mal y que no agradaba a Dios, pero su vida estaba en riesgo. Ahí vienen los palos, ahí viene la aflicción, los agarran, el rey les dice de cosas, ellos se mantienen en su posición, escuchando a Dios, atentos a su consejo. Pácatelas, los meten al horno de fuego. Ellos no titubearon. Ellos dijo: Dios nos puede salvar, y si no lo hace, de todos modos no haremos lo malo delante de Dios. Parafraseando, tú puedes ver cómo Dios los respalda y los guarda. Aquellos hombres que los aventaron al horno, esos que los aventaron se achicharraron, murieron por el fuego tan fuerte que estaba en el horno. Pero esos 3 muchachos que decidieron honrar a Dios, creer y confiar, y su fe estaba inquebrantable ante la obediencia de nuestro Dios, a eso me refiero, salieron libres de esa situación y fueron honrados, porque ellos fueron testimonio a Nabucodonosor del poder que hay en nuestro Dios. Nuestro Dios demanda que nuestra fe sea inquebrantable y que creamos en Él y que confiemos en Él en todo momento. Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No tenemos por qué temer. No tenemos por qué angustiarnos. Los palos vienen, sí. Las cosas se tornan difíciles, sí. Pero ¿qué tienes tú que hacer? Creer y confiar en Dios, declarar su palabra, aferrarte a tu Dios en oración y descansar en que Él te ayudará a salir de todas las broncas en las que uno solito se mete. Hay 3 barreras que te impiden tener una fe inquebrantable: el orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando en tu vida está presente el orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia, no puedes tener una fe inquebrantable. No puedes tener una fe que agrada a Dios. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder tener esa fe que Dios requiere,
¿Cómo la requiere? Agradable. Necesitas desarraigar de ti el orgullo, porque el orgullo te lleva a no reconocer la ayuda de Dios. El orgullo te hace pensar que no necesitas de Dios. La arrogancia te hace pensar que tú puedes hacerlo y que no necesitas consultar con Dios. Y la autosuficiencia te hace pensar que tú puedes hacerlo sin la ayuda de Dios. Entonces, si tú ves en tu vida orgullo, arrogancia y autosuficiencia, yo te animo a que lo desarraigues de ti, para que tú puedas confiar y creer en tu Dios, y que esa fe se vaya ejercitando y sea una fe inquebrantable y una fe agradable a Dios. Y el último punto de qué es lo que debo de hacer en esa relación con el Espíritu Santo es caminar, andar delante de Él de manera perfecta. Que dice: anda delante de mí y sé perfecto. Eso se lo dijo Dios a Abraham a la edad de 90 años, creo que fue cuando el Señor le declara esa palabra. Y después de que le dice eso, el Señor nuestro Dios comienza a declararle a Abraham lo que él iba a hacer con él. Le comienza a soltar y a decir su propósito y el diseño perfecto de Dios para la vida de Abraham y para su descendencia. Y en ese momento Dios le cambia el nombre a Abraham y le llama Abraham. Cuando tú estás atento a la voz de Dios, cuando estás escuchando su consejo y obedeciendo, cuando tienes esa fe para creer y confiar en Él, nuestro Dios tiene tanto que decirnos. Él quiere revelarnos sus planes, sus propósitos. Él quiere revelarte qué es lo que harán tus hijos, para qué los diseñó. Él quiere revelarte qué es lo que hará con tu vida, a dónde te quiere llevar. Él tiene tanto que decirnos, pero somos nosotros los que nos hemos alejado de esa comunión permanente con el Espíritu Santo. Dice en Salmos 93:5: la santidad conviene a tu casa. ¿Por qué el Señor nos dice que seamos perfectos? ¿Por qué el Señor nos dice que seamos santos como Él es santo? Porque eso te conviene a ti y a mí. Cuando tú y yo andamos en santidad y en rectitud, el Señor desborda todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos. Yo no digo que sea fácil, es bastante complejo en momentos. Pero cuando tú comienzas a agarrarle el gusto por hacer las cosas buenas, cada vez se convierte en algo más fácil de hacer, porque comienzas a abrazar los planes de Dios. Y entonces cada vez te cuesta menos trabajo decir la verdad. Cada vez encuentras mucho o mayor placer en hacer lo bueno delante de Dios. Y entonces cada vez que tú obedeces, cada vez que tú caminas en santidad, tú vas limpiando tu camino. Tú vas limpiando tu alma, se va purificando a través de la obediencia a Dios. ¿Cuáles son los 4 puntos? Escuchar su voz, estar atento a su consejo, creer y confiar en Él siempre y andar delante de Él y ser perfecto. Si nosotros conscientemente, voluntariamente y de manera intencional llevamos a cabo estos 4 principios, 4 pasos con el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo, mi hermano, no anda con personas que son impuras o que les gusta hacer lo malo. Él se apaga y se entristece, pero Él anda con aquellos que le obedecen. Él anda con aquellos que aman su palabra. Él anda con aquellos que aman la voz de Dios. Y
Y entonces tú y yo debemos de mantener esa comunión con el Espíritu Santo tan fresca, cada mañana, cada día, fresca, para poder cumplir el propósito y el diseño que Dios tiene para nosotros. Voy a leerte por último una palabra que el Señor daba también en esta semana. Dice: la antorcha era Juan. La antorcha que era Juan, la serán ustedes. En Juan 5:35, el Señor Jesucristo se refiere a Juan como una antorcha encendida. Dice, él era una antorcha que ardía, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Ese era el propósito y el diseño para Juan el Bautista. Él tenía que preparar el camino del Señor y él tenía como propósito alumbrar. Y él dice, el Señor: la antorcha que era Juan la serán ustedes, encendidos por mi poder. Mis ángeles les visitaron con el fuego de mi gloria, llegaron para quedarse. La antorcha tiene varios componentes: la vara, el material inflamable, el combustible, el fuego. Ninguna antorcha se enciende a sí misma, tiene que ser encendida por alguien. La antorcha tiene dos finalidades: alumbrar y compartir su fuego. Yo soy quien los enciende para que alumbren y compartan su fuego. El secreto para que una antorcha arda rápidamente es el material inflamable. En el caso de ustedes, el material inflamable es el fervor en su espíritu. Les insto en mi palabra que sean fervientes en el espíritu. Eso está en Romanos 12:11. Ahorita que lo pongan esto lo leemos. Busquen tener fervor en su espíritu y serán encendidos por el fuego de mi gloria. Y dice aquí Romanos 12:11, Romanos 12:11, hoy ando. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué requiere diligencia de parte nuestra? Nuestra comunión con el Espíritu Santo. Eso requiere diligencia y requiere que no seamos tú y yo perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces podemos ver cómo Juan el Bautista tuvo su propósito y su diseño. Era raro, se vestía raro, comía cosas que tal vez otros no comían. Era su diseño. Andaba en el desierto, era su diseño. Tenía un propósito y lo cumplió. Tú y yo tenemos un propósito y lo tenemos que cumplir. Y el Señor dice: Jehová cumplirá en mí su propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí.